Buenas tardes. Como ciudadano peruano voy a dar algunas apreciaciones y críticas según mi criterio personal. Primero, el gobierno del Perú o de mi país no tomó la medida del caso, me refiero a las restricciones a conformarlo, un comité organizador para que haga frente a los embates de la pandemia y no lo hicieron en su debido momento. Dejaron pasar algunos días, subestimaron al COVID-19, subestimaron sus posibles consecuencias. Eso explica por qué en estos momentos el Perú es el segundo país de Sudamérica que tiene la mayor cantidad de infectados y prácticamente muertos. Entonces, esta es responsabilidad directa del gobierno peruano en su conjunto de suministros y por supuesto hay mucho que ver también los grupos de poder económico porque ellos han estado por detrás prácticamente exigiendo que el gobierno sea más flexible y sea más totalmente con el ánimo de que no tome restricciones porque le iba a perjudicar económicamente. Entonces primero han cuidado la economía y la billetera y después han cuidado recién la salud cuando es un tanto tarde. Luego de que el gobierno le costea actuar en favor de los amplios sectores de la población peruana, está actuando principalmente a favor de los grandes grupos de poder económicos, sea transnacionales y nacionales. Eso explica por qué prácticamente se estaría dando 30.000 millones para favorecer al empresariado, principalmente peruano, pero eso es comprensible. ¿Por qué? Porque el asunto en nuestro país se aplica un neoliberalismo salvaje, un neoliberalismo que privilegia a los empresarios, que privilegia a los grupos de poder económico y da las espaldas a la misma nación, da las espaldas al mismo pueblo o a las grandes mayorías. Además, no olvidemos que en el anterior presidente PPK ha sido y es empresario. Y el actual presidente del Perú, también Martín Vizcarra, es empresario. Entonces, no hay donde perderse. Ahora, no me parece apropiado, correcto, cómo están abordando las políticas públicas estatales para enfrentar el coronavirus. ¿Por qué? Porque si la gente se le dice que la mejor manera de evitar contagios masivos, la consecuencia que aquello que acarrea ahí es la cuarentena o el aislamiento social. El gobierno tendría la capacidad de apoyar pues a esos grandes sectores populares para que, aislados, guardados en sus viviendas, donde vivan, puede ser de frente. Se tiene hasta el día de hoy un éxodo sin precedente que la gente se pronunciara por un mejor futuro que se han ido a la capital. Hoy, ante las carencias de trabajos, ante las carencias de viviendas, ante la carencia también de servicios básicos, y la mayoría de ellos no recibieron ese famoso bono de 380 soles. Si lo recibió, fue tan insignificante que la gente prefiere hacer sacrificios humanos o irse hacia el centro, hacia el sur o hacia el norte, en medio de peripecias con tal de no pasar hambruna en la capital. ¿Eso por qué? Explica, porque el éxodo en estos momentos en la capital y diferentes ciudades del Perú, por otro lado, con la gente que no está trabajando, no se olviden que de cada 100 trabajadores en el Perú, 75 es informalidad. No son asalariados ni reciben sueldos, salarios y los saberes, etc. Entonces, se deberán darse bonos universales. El presidente Martín Vizcarra va a dar bonos familiares. Si yo tengo mi esposa y somos vendedores que no trabajamos más de un mes y encima supongamos que tenga varios hijos, eso no va a alcanzar y vamos a recibir 760 soles, eso no va a alcanzar. Ahí entonces se debe aplicar un bono universal para los amplios sectores medios y marginales. Como ejemplo, alguien que son vendedores, taxistas, minibuseros. A todo este mensaje, el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, y todo su gobierno, bajen el sueldo
a los 1090 altos funcionarios públicos, incluso usted, señor Vizcarra, le cuesta mantener al país un promedio de 23.700 millones de soles al mes. No sea un populista. La austeridad comienza por casa y bájese el sueldo a la mitad y demuestren empatía con una población que realmente se están sacrificando por la salud del Perú y también por su economía. Una petición para el señor ministro de Educación, que dé la orden a los colegios privados que baje la pensión un 50%, porque muchos padres de familias estamos desempleados y las clases virtuales jamás se van a operar con las clases presenciales. Esto es todo mi crítica personal. Muchísimas gracias.